Hola, muy buenos días a todos. La Asociación Nacional de Industriales del Preesfuerzo y la Prefabricación les da a cada uno de ustedes la bienvenida a este ciclo de conferencias que hemos titulado Sistemas Prefabricados de Concreto. El día de hoy tendremos la tercera conferencia titulada El reto en la solución del Museo Internacional del Barroco, una obra que yo considero icónica. Le doy la bienvenida al ingeniero Rafa Barona. ¿Cómo estás, Rafa? Creo que no tienes tu audio prendido. Hola David, buenas tardes. Gracias por la invitación y pues ya contento de empezar. Gracias, Rafa. Pues te damos la bienvenida. Sabes, la NIPAC es tu casa y dejo el tiempo a nuestra licenciada Leti Amador para hacer las presentaciones correspondientes. Espero que disfruten mucho esta charla. Gracias. Bueno, pues primero una disculpa por la omisión en el cargo, pero Rafa es orgulloso arquitecto, ¿no? Pero bueno, ¿quién te manda a juntarte con tanto ingeniero? Que ya te hicimos ingeniero, lo cual no sé en tu caso si sea bueno o malo. Pero bueno, bienvenidos todos a esta última plática del ciclo de conferencias que organizamos en conjunto la SMIE y ANIPAC. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues les vamos a pedir, por favor, que todos los saludos, que nos vayan diciendo en el chat de dónde nos acompañan, de qué estado, de qué ciudad o de qué país. Nos encanta saber que estamos llegando ahora en esta nueva normalidad a muchos lugares que antes no soñábamos ni podíamos llegar. Entonces el chat usémoslo para eso, ¿no? Para hacer conversaciones sociales. Por ejemplo, Andrés de Zacatecas, Jacqueline de Orizaba, qué padre, así vamos manifestándonos. Pero hay un apartadito que está junto al chat que dice Q&A, que es la sección que vamos a destinar para preguntas y respuestas, ¿vale? Para que al final de la plática de Rafa podamos hacerle llegar de forma apropiada las preguntas a él. Así que sin más, me voy a permitir leer su semblanza. Rafael Barona nació en México y es egresado de la Universidad Anáhuac. Trabajó en la oficina de César Pelli desarrollando encargos de diseño con participación en proyectos como las oficinas del New York Times, Goldman Sachs, Diputación Foral Vizcaya, Roppongi Station y Minneapolis Central Library. Fue miembro de la mesa directiva en ANIPAC del 2009 al 2011. Durante 13 años y más de 120 proyectos, llevó a cabo la ingeniería para fachadas prefabricadas con edificios como Antara Polanco, el Senado de la República y la Torre Mayor, entre otros. Romper el paradigma de transportar y transportar y exportar a Trinidad y Tobago la fachada prefabricada de 2 torres de 25 niveles. Es cofundador de la empresa Danstec. En el año 2012, Rafa Barona aprovechó la oportunidad y tuvo la visión de traer a México un producto único en el mercado de la construcción, con una patente danesa Bubble Deck, que es un sistema de losas prefabricadas biaxiales. La innovación es una constante en la carrera de Rafael Barona y así ha quedado manifestado en los últimos premios nacionales e internacionales, trabajando en combinación con el grupo de empresas que representa. Ha participado con la academia de forma ininterrumpida en los últimos años, fomentando la investigación y el desarrollo y con casos que trascendieron la parte teórica hasta convertirse en obras terminadas y galardonadas. Fundó la empresa Aldea Urbana en 2014 con la visión de desarrollar proyectos a escala urbana que tuvieron un impacto social a partir del desarrollo de elementos prefabricados que pudieran generar, entre otros, espacios públicos y vivienda social de bajo costo, y actualmente cuenta con una patente para generar espacios modulares. En el año 2015, Rafael Barona, junto con su equipo, crearon la solución constructiva para llevar a cabo uno de los edificios más emblemáticos de nuestros tiempos, el Museo Internacional del Barroco, que rompe todos los paradigmas de la prefabricación y las estructuras. A finales del 2019 se reincorpora a fachadas prefabricadas FAPRESA
para introducir el sistema de gestión y renovación de los productos que se ofertarán en el mercado con innovación y desarrollo de punta. Pues sin más, Rafa, bienvenido, adelante con tu conferencia y bienvenidos todos. Buena tarde. Pues muchas gracias, Leti, por tan amplia introducción. Ya hasta me la creí. Y bueno, a ver, vamos a empezar. El Museo Internacional del Barroco es una obra del arquitecto japonés Toyo Ito. Es una obra que en ese mismo año el arquitecto Toyo Ito fue el ganador del premio Pritzker de arquitectura. Y bueno, eso sí ya es mera coincidencia, ¿no? Porque trabajar para un arquitecto como la talla de Toyo Ito y que justo ese año gana este premio, pues ya no podíamos pedir más. Les voy a platicar un poquito, antes de entrar a los detalles técnicos, cómo fue que llegó este proyecto a la mesa. Como decía la introducción que comentó Leti, pues he estado haciendo siempre trabajo para fachadas prefabricadas, una empresa que empezó mi papá hace 48 años. Y pues la verdad es que nos llegan solicitudes una, otra y otra. Pero cuando llegó un render de estas características, como el que estamos viendo en el extremo superior derecho, pues no sonaba algo típico de lo que normalmente estamos cotizando. Luego pregunté al área de ventas de quién era el proyecto, y cuando me dicen que es de Toyo Ito, fue así como pues de aquí soy, ¿no? Porque no todos los días viene Toyo Ito a México a construir, y no todos los días se hacen edificios de ese tipo. Y empezamos así en una larga aventura que duró casi año y medio, donde el reto más importante fue convencer a los arquitectos de que usaran un prefabricado. Y aquí esto es bien interesante, ¿no? A veces podríamos pensar que estamos muy rezagados en nuestro país, pero para alguien como Toyo Ito, pensar que un edificio de estas características podía ser prefabricado era prácticamente algo imposible. Normalmente se cree que el prefabricado es esta cosa repetitiva, gris, enorme, y por ningún lado encajaba en la mente de los arquitectos japoneses que esto pudiera llegar a ser siquiera concebido como un elemento prefabricado. Como les decía, la empresa empezó hace varios años. Es mi señor padre primero en Europa haciendo sus primeros pininos prefabricados, y luego ya esta es una vista de la planta y de las condiciones en las que nos encontrábamos para cuando se presentó la oportunidad de hacer el Museo Barroco. Es decir, no fue nada más un tema de suerte, sino realmente teníamos una serie de elementos que nos ayudaron a convencer que el proyecto sí se podía llevar a cabo con elementos prefabricados. Aquí les muestro algunos ejercicios donde los elementos prefabricados de fachada se encuentran funcionando como elementos estructurales. Es muy común en las fachadas prefabricadas que simplemente funcionen como un recubrimiento, como un envolvente, como una piel. Sin embargo, nosotros ya habíamos experimentado con nuestra propia cabeza y presupuesto, con nuestro edificio de oficinas, donde estamos viendo esta serie de cartelas verticales con unas Perdón, ciertas Rafa, no sí. vemos tu pantalla, ¿eh? Ah, caray, qué barbaridad. O sea, hace una hora yo traigo ahí imágenes, espérame, perdón. Sí, nos regresamos tantito porque sí, empezaste a hacer referencia de alguna imagen, pero no estamos viendo. Perdón. A ver. No, yo iba encarrerado. A ver. Ahora sí. Ahí, perdón. Me voy a regresar entonces una más. En este momento sí se ve, ¿verdad, Leti? Sí, Rafa, ya se ve. Gracias. Ok, perdón. Entonces, bueno, estas son las condiciones que tenía la planta en el momento en que se presentó la oportunidad de hacer el Museo Barroco. Y aquí estoy mostrando algunas imágenes, voy a mostrar algunas imágenes, donde ya habíamos hecho ejercicios donde la estructura era la fachada prefabricada. Era ese algo de lo cual hemos estado haciendo muchos trabajos, pero ahora funcionaba como estructura, y esto lo hicimos con nuestro propio edificio de oficinas, como dije hace un rato, con nuestro propio patrimonio, porque pues, bueno, es bueno experimentar con tu propia cabeza y no con el presupuesto de los clientes. Después tenemos algunos proyectos donde hemos participado para igualmente hacer elementos de fachada prefabricada
con todas estas variaciones de arcos, ¿no? Que van migrando de una forma a otra, pero que finalmente también funcionan como elemento estructural. La ventaja que tenemos es que podemos pasar muy rápido de las ideas y los renders a las pruebas físicas y a destruir cosas. Esa parte creo que es muy creativa y es bien interesante. Y destruir en el buen sentido de la palabra es llevar al máximo los elementos que estás proyectando y tratar de conocer su comportamiento en el mundo real. Si bien todos los softwares para hacer cálculo estructural son una súper herramienta, nunca dejarán de ser una aproximación a la realidad. No hay nada como someter las cosas a los esfuerzos a los que van a ser sometidos y finalmente ver el comportamiento. Aquí voy a ponerles un ejemplo y fueron cosas que mostramos en su momento al despacho de arquitectos japoneses para que se convencieran que el producto podía llevarse a ese nivel y que el edificio del Museo Barroco podía ser prefabricado. Aquí tenemos unos renders y finalmente de esos renders una serie de arcos donde se fue diseñando los diferentes armados, fórmulas de concreto, algunos con fibras metálicas, otros con fibras sintéticas, pero finalmente la idea era estudiar y ver qué pasaba en cada uno de ellos. Estos son algunos otros ejercicios donde hicimos estructuras prefabricadas a partir de elementos que normalmente utilizábamos solo como fachadas. Y luego, todo el tema geométrico, pues era importante mostrarle a los japoneses que podíamos controlar pues, prácticamente cualquier geometría. Aquí vamos a ver algunas imágenes donde hay ángulos sumamente agudos, con filos extremadamente apuntados, ¿no? Y entonces que podíamos tener la capacidad de controlar el concreto en esas características. Y después todo un tema de logística para poder llevar los elementos a su destino final y hacer la instalación. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? De geometrías ligeramente complejas hasta otras un poco más complejas como esta, donde hicimos unas hélices que hacen un giro de 180 grados para finalmente formar esta fachada a partir de unas cartelas en forma de hélice. Por supuesto, todo el tema de logística, cómo se tenían que ejecutar los racks a la medida para poderlos transportar de la forma más económica posible y llegar a su destino. Este es el edificio final, donde vemos todas las cartelas con un concreto de 10 centímetros de espesor para unos elementos de casi 20 metros de altura. Vamos a regresar una imagen para que veamos la escala. Aquí vemos a una persona en la base de esta muestra, nada más para que veamos tengamos una sensación de la escala. Sigo avanzando y luego cómo incorporar elementos automatizados como los controles numéricos para poder pasar de los modelos de aproximaciones arquitectónicas, pasar directamente de estos elementos al sitio de trabajo sin necesidad de hacer dibujos. Esto es bien importante porque cuando te metes en geometrías complejas, la realidad es que los dibujos ya son 100% obsoletos. Si no vas del modelo a la mesa de trabajo, vas a tener en el camino una falla seguro de comunicación y eso te va a generar serios problemas en un tema de prefabricados. Aquí, en ese entonces, ya habíamos hecho esto que es el escudo nacional en el Senado de la República, un escudo que tiene 30 metros de diámetro, donde se tuvo que vectorizar todas las plumas del águila, las tunas y los pedazos de nopal y las guirnaldas que están abajo, para después pasar a un control numérico y poder hacer el molde del escudo del Senado. Finalmente, esto es lo que nos llegó a la mesa. Es un modelo hecho en Rhino. Comento el software por algo importante. Hoy en día prácticamente se puede dibujar lo que sea sin necesidad de saber qué figuras geométricas o con qué clase de geometrías te estás enfrentando. El software es demasiado amigable y prácticamente te deja generar lo que se te ocurra, sin tener el problema de el verdadero conocimiento de qué clase de geometrías estás utilizando. Y esto lo menciono porque este modelo tenía cualquier cantidad de geometrías raras, elementos de dobles curvaturas, elementos que no seguían unos radios comunes y corrientes, sino tal vez tenían algunos radios
elípticos incluso en las terminaciones de los muros. Y entonces, pues era un proyecto que si de por sí estaba comprometedor, pensar que tenías que arreglar o trabajar con esta serie de cosas donde tenías, es decir, como decías un rato, algunos radios elípticos, pues se ponía bastante complicado. Entonces, uno de los primeros pasos que decidimos tomar fue empezar a normalizar las geometrías. ¿Y esto qué significa? Llevar estas geometrías tan libres a elementos conocidos, a elementos primarios, como lo puede ser un simple cono, que no deja de ser cónico, ¿no? Pero por lo menos tienes un vértice, tienes una base y finalmente van a ser radios que se van articulando alrededor de un eje y puedes tener un conocimiento exacto a través de una fórmula muy simple para determinar la medida de las cosas. Porque al final, pues todo lo que modeles pues, lo vas a tener que pasar a una serie de instrucciones para humanos que van a tener que ejecutar el trabajo. Algunas propuestas que hicimos de cómo a partir de normalizar estas terminaciones que tiene el edificio, estos extremos, poder de alguna manera eliminar los cientos de casos que tenían para cada uno de los extremos de los muros. Estos muros son muros de 25 metros de largo que siempre terminan en una forma cónica, en ocasiones ascendente y en ocasiones descendente, donde el vértice a veces apunta al cielo y a veces al centro de la Tierra. Y esta fue la estrategia general que propusimos, que fuera un muro blanco estructural. Esto es importante, el concreto blanco pues no podía ser algo que después se pintara. Esto iba a usar una cimbra que no era tradicional, era un muro continuo desde la base hasta el pretil, menos juntas en la superficie, ahora explico por qué, sin grietas por contracción, también voy a explicar por qué, y control de calidad durante todo el proceso, reducción del tiempo de ejecución de los trabajos y recuperación del tiempo en caso de falla, así como un control geométrico. Hoy, durante la presentación, vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Esta fue una maqueta que presentamos a los arquitectos japoneses en una visita que hicieron aquí a la planta, donde se puede ver perfectamente bien todo el concepto del sistema constructivo del museo. Voy a utilizar ahorita unas plumitas para que se entienda esto. Aquí tenemos el sistema de losas Bubble Deck, que es un sistema que funciona a partir de unos módulos prefabricados que tienen en su corazón unas esferas de pad, que es plástico reciclado, tal cual, sacado de los basureros, se tritura, después se mete un molde, se inyecta ese molde con este plástico y finalmente pasas de tener contaminación y abultar rellenos sanitarios a tener un elemento constructivo estructural, confinado y que lo vuelve un sistema altamente amigable con el medio ambiente. Y por otro lado, hicimos la propuesta de un muro sándwich que consta de una capa exterior de concreto blanco y otra capa interior de concreto blanco para darnos los dos acabados en la geometría del edificio. El centro es un centro que se mandó hueco con varios objetivos. El primero, eliminar peso. De esta forma podíamos seguir utilizando nuestras grúas porque teníamos que adaptarnos a lo que teníamos. Y segundo, poder hacer un flete lo más estándar que se pudiera. Y por último, que al llegar a obra, esa parte hueca entre los dos muros fue rellenada y esto hacía que el conjunto trabajara de manera monolítica. Aquí están los japoneses en marzo de 2013 visitando la empresa, donde estaban viendo pues, la maqueta, estaban viendo algunas fotografías y parte de lo que ya les enseñé en ese momento. Después de esto tuvimos que meternos a un tema estructural bien importante. ¿Por qué? Porque obviamente pues, no nos creían nada, ¿no? Entonces tuvimos que hacer el trabajo y después nos regresaron esta información donde nos aprobaban, y aunque no sé mucho japonés, ahí dice que Danstec era muy bueno para hacer todas estas cosas. No, la verdad no sé qué dice, pero el chiste es que finalmente un día nos mandan una imagen así y nos dicen aprobado.
bueno, es este diagrama donde se observan los esfuerzos en cada una de estas salas. Estas salas tienen 25 por 25 metros de claro, algunas de ellas con capacidades de 2.5 toneladas por metro cuadrado de carga viva, que es una locura. Si consideramos que un estacionamiento requiere 300 kilos, aquí son 2.5 toneladas por metro cuadrado. Algo bien importante es que los claros tenían que no vibrar. Esto nos dio mucha ventaja sobre otros sistemas postensados, porque el postensado, precisamente por esa tensión que genera en los cables, pues tiende a tener una vibración, o en dado caso, si la quieres eliminar, le tienes que aumentar un poco más de peso, pero si ya le aumentaste el peso, ya perdiste la eficacia del esbeltez. En este caso es una losa de 68 centímetros de peralte con simplemente acero de refuerzo y no tiene una sola trave. Toda la losa se apoya sobre los muros perimetrales. Finalmente hicimos una muestra escala 1:1. Aquí está nuestra banda nacional haciendo gala de el primer desimbrado de una pieza que hicimos. Lo que está del lado derecho es el brillo del concreto y lo que está del lado izquierdo es el molde. Realmente sale una pieza así impecable, como marfil casi. Y por supuesto, inmediatamente después le dimos una pasadita y con una máquina, porque obviamente ese era un acabado que no íbamos a poder controlar durante todo el proceso de la obra, era demasiado perfecto. Y en algún momento las piezas iban a sufrir alguna abolladura o algo, y pues no queríamos ofertar algo que no íbamos a poder de alguna manera mantener durante todo el proceso de la construcción. Aquí les enseñamos finalmente las pruebas de acabado. Es decir, por un lado hicimos una pieza así gigante, hermosa, y por otro lado les hicimos unas piezas un poco más chicas para que pudieran elegir el tipo de acabado que realmente les íbamos a ofertar. Obviamente eso fue una estrategia de ventas para enamorarlos con una pieza impresionante, y ya luego les dijimos, bueno, esa te gusta, así no te la vamos a hacer. Ahorita vamos a ver aquí un pequeño videito donde parte de la muestra era demostrar cómo se iba a hacer el colado en vertical de casi 6 metros de altura sin utilizar un solo troquel, sin utilizar un gramo de cimbra. Simplemente la pieza funcionó como la cimbra del sistema. Como vemos ahí está hueco. Para esta muestra se utilizó una mica para que se pudiera ver durante el proceso del colado. Aquí trabajamos con un aliado, Cemex, que trabajó para hacer un concreto autocompactable que debía poder bajar toda esa profundidad, llenar todas las oquedades, ya que no íbamos a poder vibrar, porque los muros, al ser de concreto, pues no le íbamos a poner un vibrador para echar a perder el acabado, sino ya esto era el acabado. Entonces ahora vamos a ver aquí cómo se empieza a hacer el colado. Pusimos algunos testigos para ver si el concreto no se estaba bombando. Ahí ya vamos en un colado de 3 metros y vean la velocidad del colado. Aquí lo interesante es cómo estamos logrando un muro de 6 metros de altura sin un gramo de cimbra, nada. Entonces, al final tienes un super muro de concreto sin utilizar cimbra, sino que la fachada, que ya te está dando la geometría y el acabado, es lo que te está haciendo la función de la cimbra. Aquí son algunas imágenes de esquemas y elementos de trabajo durante el proceso de diseño. El proceso de diseño fue largo, les platicaba que fueron aproximadamente 1 año y medio de trabajo. La muestra que vimos hace un rato fue casi 6 meses antes de que nos contrataran. Y aquí había otro tema, tenía que ser una licitación pública. De hecho, nosotros nunca la hicimos de contratista general. Esto se licitó a empresas como un paquete de asociación público-privado, donde incluso tenían que ver temas de la construcción del edificio y además la operación del museo durante 25 años. O sea, es otra escala de trabajo completamente distinto a lo que nosotros ofertamos. Nosotros nada más ofertamos la parte del, digamos, del edificio, de los elementos prefabricados, y también hicimos los trabajos en obra de los colados. Pero nada más, no hicimos instalaciones ni nada de museografía. Entonces, como tenía que ser una licitación, nosotros de alguna manera
pues estábamos trabajando a nuestro propio riesgo, ahí no estábamos contratados. Tuvo que esperar a que saliera alguien ganador y ese alguien finalmente nos contrató. Algunos diseños preliminares de los muros curvos, porque si bien íbamos a hacer estos muros huecos, también íbamos a hacer muros huecos curvos. Y se hizo mucho trabajo de maquetas. Con esto podíamos trabajar muy rápido. Se hicieron muchas impresiones en 3 dimensiones. Se utilizaron también máquinas de rayos láser para hacer cortes y hacer todo el análisis de los moldes. Pero prácticamente el 100% del edificio estaba resuelto antes de iniciar la producción. No puedes arrancar una cosa así para ver si improvisas a la hora de la obra. Aquí vemos ya la maqueta final con la modulación final. Hubo cientos de estas maquetas. Pero estamos viendo cómo incluso aquí en la mesa de trabajo tenemos unas grúas. ¿Por qué? Porque teníamos que ver todos los frentes de trabajo que se iban a tener que utilizar durante el proceso. Y luego este tipo de maquetas, que eran maquetas estructurales, porque si bien la solución eran muros de 36 centímetros de espesor nada más, para soportar cargas, como ya les dije hace un rato, de una losa que aguanta 2.5 toneladas por metro cuadrado, pues la relación de esbeltez es una locura. Es extremadamente esbelto, ¿no? El muro. Y a esto, si haces perforaciones, pues el muro empieza a tener zonas que empiezan a trabajar como traves. ¿Por qué? Porque ya le cortaste materia al muro. Entonces ahora ya tienes un problema de concentraciones de cargas que tienes que seguir distribuyendo en esos 36 centímetros porque no hay espacio para más. Como les decía hace un rato, la maqueta final, y luego aquí vemos en el acrílico marcado la modulación de los paneles de Bubble Deck que se fabrican en módulos de 12 por 3 metros. Eso no significa que no puedas salvar un claro de 25 metros, simplemente es la forma de fabricarlos porque así son las mesas de trabajo que tenemos. Aquí hay un diagrama de las secuencias de montaje que teníamos pensadas hacer al principio. Y digo al principio porque a la hora de los trancazos, la licitación fue impugnada varias veces, después no tenían presupuesto para arrancar, finalmente se logró y ya para entonces habían perdido 6 meses en el calendario. Entonces esto nos llevó a tener que hacer el proyecto en 27 semanas. Lo que originalmente se iba a hacer en año y medio, finalmente se redujo a 27 semanas. Entonces, pues muchas cosas de las que planeamos, si no es que todas, ninguna ocurrió. En cuanto a estrategia, en cuanto a modulación, cálculo, etcétera, si no hubiéramos tenido eso, obviamente no hubiéramos podido llegar al resultado. Aquí este es un pequeño timelapse de cómo funciona el proceso de los moldes para hacer los muros sándwich. Incluso esta es una maqueta donde se estaba analizando cómo hacer el muro sándwich, pero de una pieza cónica. Y luego, pues ya que empezó la producción de los moldes, son miles y miles de hojas de triple A que fueron cortadas en un control numérico. Cada una de esas rebanadas de triple A van a formar las cerchas que nos ayudaron a generar las superficies cónicas de los moldes. Aquí vamos a ir viendo cómo se fueron ensamblando cada una de ellas para formar estas grandes arcas, ¿no? Así como si fuera un barco vikingo. Y aquí era toda la fábrica, porque realmente eso fue lo que tuvimos que hacer, armar una fábrica de moldes, ya que todos los días teníamos que sacar un molde nuevo al área de producción, porque al final eran 52 moldes distintos los que se necesitaban para los conos. Vemos a través de este sistema de ensamblaje, ¿no? Cómo se van cuatrapeando las costillas de triple A y cómo después llevan a través de un elemento metálico, se va haciendo un tejido entre ellas para darle rigidez y cuerpo a todo este esqueleto de madera. Ahí estamos viendo cómo se está insertando este elemento de metal para darle un poco más de rigidez. Sobre todas estas costillas se puso primero una capa de triple A de 12 milímetros, arriba de esa una de MDF y finalmente otro MDF en la otra dirección, aplicándole una resina para que nos diera finalmente una curva perfecta y una curva suavizada, ¿no? Que no nos fuera a quedar como faceteada, que esto era algo muy importante para el proyecto, que tuviera esa continuidad y esa fluidez que estaba buscando el arquitecto.
cientos y miles de cortes, muchas horas de trabajo, muchas horas de corte, muchas horas de ensamblaje, y esta era la fábrica alternativa al área de producción de los elementos prefabricados. Pero para lograr eso, pues tú tenías que tener esto echado a andar y a la mano. Y eso era algo que, pues, convencimos en su momento a los japoneses que se podía hacer para lograr hacer esto de una manera más eficiente, más económica y con la garantía de poder reemplazar alguna pieza en caso de falla. Aquí algunas otras imágenes y secuencias que se van a intercalar entre la maqueta y la vida real, donde estamos poniendo los muros sándwich huecos y en la oficina cómo se estuvieron analizando todas estas secuencias de montaje, cómo se iba a llevar a cabo la producción. Aquí vemos el tema del amarre, ¿no? Cómo se ensambla estos muros en la parte de abajo con una zapata común y corriente corrida, sin mayores complicaciones. Simplemente se apoyaba en la zapata, se amarraban los estribos y se hacía un colado, ni siquiera con grout, es un colado para completar el colado de la zapata. Aquí vemos esta conjunto de imágenes donde de izquierda a derecha vemos esta pieza que es el fin de los muros. Cada muro de 25 metros de largo, en sus dos extremos, tiene una pieza tapón. Esa pieza tapón lo que hacía es servir de cimbra para el colado. Es decir, solamente esa pieza de los extremos era completamente monolítica de concreto blanco. Obviamente, el concreto blanco es más caro que el concreto gris. Entonces la idea era cómo economizar, y aquí con un 30% de material, al hacer los muros huecos, solamente el 30% del muro era concreto blanco y el otro era concreto gris. Aquí en los tapones no había de otra, eso sí era la cimbra, porque además tenían tres caras, la interior, la exterior y el canto del muro del filo. Entonces ese sí lo hicimos completamente macizo. Vamos a ver una pequeña escena cómo están haciendo el montaje de una de estas piezas. Y obviamente son piezas pesadas de 20 y tantas toneladas, algunas de ellas. Y a la hora del flete, algo interesante es que todo era asimétrico, todo era complejo, y entonces tenías que analizar los centros de carga para que tu plataforma a media carretera rumbo a Puebla pues no se fueran a echar un clavado. Aquí vemos algunos de estos trailers viajando en la madrugada, ahí con el Popo y el Iztaccíhuatl atrás. Y pues una maravilla, ¿no? Poder transitar esa carretera todos los días y ver estos amaneceres. Pero finalmente, pues día y noche, ¿no? Los trailers hacían aproximadamente 4 o 5 horas para llegar a Puebla durante toda la noche, y el chiste es que fueran lo más lento posible para no fastidiar a la pieza. Aquí estamos viendo una superposición de imágenes donde vemos la rotación de la pieza, que evidentemente se mandaba en sentido longitudinal, de canto, para que no se afectara su sección, pero finalmente al llegar a la obra pues había que rotarla y insertarla en la cimentación con un juego de poleas, una grúa de pateo, que así le llaman, ¿no? A la grúa que va a ir deteniendo la parte de abajo de la pieza para girarla en el aire y evitar que la pieza se lastime. Aquí vemos un pequeño timelapse de cómo está ya cimbrada una losa. Todavía no está colada, pero ya estábamos poniendo muros. O sea, realmente es un proceso que se sale por mucho de lo tradicional. O sea, tú ya tienes una losa que no está conectada a los muros, pero que ya tiene colado el centro, y que cuando lleguen los muros se va a colar todo el perímetro para hacer esta conexión monolítica. Entonces llega un momento en que tienes una losa literalmente apuntalada, pero ya colada, sin soportes verticales. Y de esta forma, lo que podíamos hacer es abrir muchos frentes a la vez, pues como les decía, al final pues se redujo el tiempo a 27 semanas. Era lo que nos quedó para poder hacer el trabajo. Aquí esta es una visita del arquitecto, hizo varias durante el proceso de la obra. Obviamente era todo un evento, tener una eminencia así de la arquitectura, y también te das cuenta de la humildad y de la capacidad que tiene esta gente para adaptarse a los diferentes países y regiones y culturas y necesidades, ¿no? Porque había ocasiones en que la supervisión aquí en México nos traía así de una oreja, y cuando llegaba el japonés te decía,
Muchas gracias, Rafael San. Pues ya decías, bájale 8 rayitas, ¿no? Porque el señor está entendiendo lo que realmente se está logrando y que la arquitectura, pues no es esta cosa que a veces se quiere analizar con microscopios, sino es este conjunto de cosas y de energía que va fluyendo en un momento determinado y con un presupuesto determinado. Aquí estamos viendo una pequeña secuencia de imágenes un poco antes de la inauguración, ya los muros limpios. Ahí se ven algunas hamacas dándole una peinadita a la fachada para que estuviera chulo el día de la inauguración. Y creo que esta foto explica muy bien todo el proceso constructivo. Aquí vamos a ver varias cosas. Ahorita las voy a señalar con la herramientita esta. Un segundo. Aquí vemos toda esta losa, ¿sí? Lo estoy siguiendo aquí con el color. Vemos cómo ya está colada una gran parte de la losa y otro tanto todavía no está colado. ¿Por qué? Porque los colados de la losa finalmente se hacen de tal forma que se vayan uniendo una sala con la otra y no dejarlas juntas de colado justo al centro de la conexión entre uno y otro. Esto es para darle rigidez y darle estabilidad al edificio. Lo que ven aquí es simplemente puntales que sirvieron para detener los muros en su posición, pero no hay una cimbra per se para los muros. Sí hay un sistema de apuntalamiento para las losas de Bubble Deck. ¿Por qué? Porque quedamos que son paneles de 12x3 que se van instalando y posteriormente se hace un colado que genera un diafragma monolítico. Quedamos aquí que hay un claro de 25 por 25 con una sección de 68 centímetros de peralte, no hay una sola trave y cargas de 2.5 toneladas. Entonces este diafragma lo que está haciendo es dándole toda la rigidez, soportando todo el momento de torsión que tiene al empotrarse con el muro, pero hacer que toda la carga baje parejo y que genere una compresión pareja en todos los muros para que esa relación de esbeltez no vaya a colapsar y vayamos a tener un pandamento de los muros. Pero bueno, aquí vemos las diferentes etapas, como allá al fondo, voy a quitar ahorita esto que dibujé, como aquí al fondo ya están poniendo unos rellenos, como los paneles podían venir con estas perforaciones, que son unos agujeros que así pidieron todos elípticos y marcianos, para poder dejar mostrar a luces, ¿no? Y luego, vamos a bajar, déjame avanzar una imagen. Ups, aquí, ya. Ok. Ya me deja avanzar. Un segundo. Y ya. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso de fabricación en la planta, para que vean el diámetro de las esferas. Esta esfera va a crecer y va a disminuir según las necesidades estructurales. Como les dije aquí, toda la losa tiene 68 centímetros. Y luego, sobre nuestras mesas de trabajo, vamos haciendo el trazo directamente del modelo a la mesa de trabajo, haciendo la distribución del concreto a partir de este distribuidor, que lo que va haciendo es dejando esta superficie homogénea. Finalmente se inserta el armado y ya tienes una pieza. Aquí lo interesante es que puedes hacer la fabricación de las piezas el día anterior para entregar a la obra el día siguiente. Y esto te permite dar los bandazos que tiene a veces las obras por simples razones de acceso, de algún atraso en algún cimiento, alguna bomba de concreto que se quedó atorada. Esto te permite tomar decisiones muy rápidos y cambiar la estrategia así a la brevedad. No es lo mismo con el tema de las fachadas. ¿Por qué? Porque ahí sí los moldes todos son especiales y no podías hacer esos trucos tan fácil. Pero en el tema del Bubble Deck puedes dar la vuelta de un lado para otro muy fácil y rápido. Aquí vemos algunas imágenes ya durante el proceso, otro timelapse, donde vamos viendo cómo hay cualquier cantidad de grúas ahí acomodando paneles, acomodando muros que van desde la base hasta el pretil, y pues de esta forma podrías hacer que tuvieras todas estas geometrías, todos estos grandes claros y toda esta arquitectura permanente, ¿no? Porque es al final concreto, blanco, aparente,
que va a perdurar por los siglos de los siglos, ¿no? A costa de que lo quieran volver a veces un ring de lucha libre. Espero nomás no lo grafiteen, pero bueno, si se grafitea se le vuelve a sacar el color otro día porque tenemos una capa de 6,5 centímetros ahí que está esperando a que si ocurre algo le podamos dar una peinadita después. Y por último vamos a ver esta otra imagen donde vamos viendo otra vez cómo está ahí la losa instalada, ya tiene parte de la estructura ya colada y como apenas estamos colocando los muros al frente. Y bueno, para terminar, estas son algunas imágenes de los renders originales con los que nos presentaron el proyecto y esta es una imagen del edificio terminado. Y creo que aquí pues se demuestra lo que realmente se puede lograr con un prefabricado, ¿no? Literalmente superar la capacidad que tiene un render fotorrealista. Porque evidentemente a la hora que ellos hicieron el diseño no tenían esa parte de la tectónica de cómo iba a llegar de las ideas y de las expresiones artísticas a un proceso constructivo. Y aquí lo que vemos es cómo esta geometría y estas piezas no solamente te marcan y te dicen la sinceridad del proceso constructivo y de cómo se transmiten las cargas hacia el suelo, sino que además enfatizan, ¿no?, la geometría con estos rayos que corren desde arriba hasta abajo, ¿no? Como lo voy a marcar ahora. Aquí, por ejemplo, en estos renders, pues, todavía no tenían ni idea cómo iban a construir y simplemente tiene un poco de textura. Pero finalmente, esta es la imagen del edificio terminado y pues ya se ve el énfasis, ¿no?, de estas piezas que corren desde la base hasta el pretil. Aquí un pequeño videito de cómo quedó finalmente el museo. Todas las terrazas, dobles alturas, espacios monumentales, el acabado es por dentro y por fuera, con estos grandes claros. Y bueno, pues ese es el edificio. Y si nos queda creo que todavía un tiempito ahí, Leti, con 45 minutos, nos queda para hacer algunas preguntas por si alguien tiene algo que comentar. Y por cierto, todo el proceso constructivo está perfectamente documentado en un trabajo que hicimos que finalmente acabó siendo todo un documental que se llama Sin Manual. Lo pueden googlear ahí estoy echando el anuncio, porque aparte ya tuvo varios premios de documental, el propio documental. O sea, nosotros quisimos contratar una compañía para hacer un video de la obra y pasó de video a documental, ¿no? Se acabó quedando con más guirnaldas el documental que nosotros con la obra. Pero bueno, así pasa. Si hay alguna pregunta, a sus órdenes. Muchas gracias, Rafa. Sí, pues, ojalá y tengan oportunidad de ver este documental, que la verdad es una pieza padrísima porque, bueno, finalmente todos tratamos con seres humanos, ¿verdad? Y vemos la perspectiva de este proyecto desde, pues también desde Toyohito hasta el albañil que participa y cómo ve él el aporte de su trabajo a este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esa invitación por ahí queda. Vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a ver. Dice Juan Duay, ¿qué resistencia de concreto usan y qué forma de armado y con qué acero hacen la estructura del Museo Barroco? El micrófono, Rafa. El 100% del acero estructural de los muros venía colocado en los paneles prefabricados a partir de una doble parrilla de acero estructural con barras de 1 pulgada. Pues prácticamente todo lo que marcaba el cálculo estructural fue acero grado 4000, nada especial. Y las losas prácticamente se funcionan con lo mismo, con una diferencia que en las losas utilizamos una malla de ingeniería que es grado 6000. Entonces ahí tienes menos toneladas, pero tienes una mayor resistencia con el tema del FY del acero para las losas prefabricadas. El concreto que se utilizó es de 450, tanto muros como losas. Y el concreto blanco que se utilizó en planta también es de 450.
Ok, No sé si esto contesta. muy bien. ¿Las mezclas de concreto representan un reto en la prefabricación? Por supuesto, aquí era bien importante, cuando tú tienes el molde así curvo, no puedes tener un revelamiento muy alto porque entonces todo el concreto se te va para abajo y finalmente pues cómo lo regresa. Entonces tenías que poderlo mantener en el molde colocado y después al día siguiente, como vimos en algunas imágenes, tenías que voltearlo, entonces ya tenías que tener una cierta rigidez para que eso no se desmoronara. Finalmente, son piezas que a los 7 días ya estaban viajando a la ciudad de Puebla para colocarse. Prácticamente los 28 días de la resistencia los lograban para cuando teníamos que desapuntalar el sistema de apuntalamiento de Bubble Deck. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, gracias a la prefabricación, pudimos utilizar un concreto tradicional a 28 días, pero que en el momento de que realmente se necesitaba liberar la estructura, pues los paneles ya habían llegado a su resistencia final. Y luego el concreto que se utilizó al interior del panel, pues imagínate, son colados de 6, 7, 8 metros de altura que no vas a poder vibrar y que tienes que asegurarte que llegue hasta la parte de abajo para hacer la conexión adecuada con la cimentación. Y sí, ese fue todo un trabajo de investigación con la empresa Cemex, que fue muy amplio, fue muy interesante y es increíble cómo pues, le echan ahí sus aditivos y cuánta cosa, y sí son unos gurús, ¿no? La verdad es que no, yo no soy un experto en eso, pero sí sé que se le trabajó durísimo porque era una cosa completamente atípica. Muy bien. Pregunta Madelia Nava, ¿este método constructivo es térmico y acústico? Me imagino que se refiere al Bubble Deck. Es completamente térmico y sobre todo acústico. Esa fue otra razón por la cual los arquitectos japoneses se inclinaron a elegir este producto. Podías tener los claros de 25 metros, las cargas de 2.5 toneladas, evitando la vibración, pero sobre todo teniendo una excelente acústica, porque no podías tener gente caminando en el piso de arriba y que se escuchara en el de abajo. Y todo esto lo logras con el mismo sistema estructural. O sea, no tienes que agregar nada para que haga estas funciones. Rubén Méndez pregunta, ¿cómo interactuaron con la ingeniería estructural en el proyecto del museo? Bueno, toda la parte estructural, digamos, todo el concepto y todo el diseño preliminar estructural lo hicimos aquí en casa. Finalmente esto pasó a un director responsable de obra que vive en la ciudad de Puebla, donde los tiritos estuvieron buenos. ¿Cómo interactuamos? Fuerte. Sí, sí fue algo fuerte, no fue color de rosa, porque obviamente nada estaba escrito. No había nadie hecho esto antes. No existe antecedente de una cosa así. Entonces, cuando te metes en esa cancha, pues las cosas se ponen interesantes, ¿no? Porque en algún momento, así como dato en paralelo, cuando la constructora que fue Grupo Hermes nos contrató, llega la primera semana o segunda semana y nosotros pues ya queríamos cobrar y en estimaciones llegábamos. ¿Por qué? Pues porque realmente no les estábamos vendiendo toneladas de concreto, ni metros cúbicos de concreto, perdón, ni toneladas de acero, ni superficie de fachada. Estábamos vendiendo un sistema integral en el cual al final nos pusimos de acuerdo y era en uno de estos planitos, de hecho hasta no están aquí en la presentación, sí se sigue viendo en la pantalla la presentación, ¿vale? No regresé uno de estos, casi con uno de estos, así, con colorcitos, así era nuestra estimación, ya acabé y lo que incluía dentro de ese, entonces por regla de 3, dividimos entre las 25 crujías, todas valen igual, obviamente no valían igual, porque hay unas más complejas que otras, pero para no estar dándole vueltas, a ver, todas valen igual, cuando yo vaya terminando, así me vas pagando, y tampoco les quedó muchas opciones a ellos que decirnos que sí, y en nuestro caso ni siquiera teníamos con quién hacer todo ese trabajo de estimaciones, de andar viendo cuántos kilos de esto y cuánto del otro, o sea, fue una cosa muy interesante, y algo muy similar pasó con el tema estructural. Imagínate estar discutiendo con estas maquetas, con el responsable de obra,
diciéndole que así es como se va a detener. A partir de estas maquetas donde le íbamos demostrando cómo las cargas no se quedaban ahí en el aire, ¿no? Porque si algo se te va a caer es cuando dejas una carga sin bajar a la cimentación, pero finalmente si vas demostrando que esto va a tener una bajada de cargas, como les decía al principio, pues el cálculo y todos los programas de cálculo son una aproximación a la realidad, pero nosotros ya en planta ya habíamos hecho pruebas a escala 1 con las cargas destructivas, etcétera, y entonces para nosotros se volvió un poco más un tema de una justificación documental más que algo que nos aportara cosas adicionales a nuestra solución. Muy bien. Y bueno, Jimmy Méndez pregunta, ¿cómo es la conexión losa-muro ante eventos sísmicos y qué factores consideraron? Voy a enseñar una fotografía. Bueno, aquí este es videito, pero te alcanza a ver. Ahí al fondo, a ver, un segundito. Aquí, en esta zona, se alcanzan a ver unas ventanas. Esas ventanas son vanos que fuimos dejando en el muro interior para que cuando llegue el sistema de Bubble Deck justo en esa zona, se pudiera hacer una conexión así. Vamos a ver. Voy a poner así. Vamos a quitar esto. Aquí. Bueno, aquí está la losa, el panel prefabricado, ¿correcto? Que se apoya en el muro interior del panel prefabricado, ahora de fachada, ¿correcto? Quedamos que después se hace el colado tanto de la parte superior del Bubble Deck como del interior del muro. Entonces, ¿esto qué nos permitía? Antes de hacer eso, aquí ya venían unas varillas que simplemente se colocaron como una losa tradicional con sus dobleces, hasta donde el momento y el cortante y todas esas cosas que discuten los ingenieros son necesarias, pero lo padre es que a la hora del colado, tú lo que hacías es que empezabas a rellenar primero el muro, gluc, 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 y cuando llegabas a la ventana, en un colado totalmente monolítico, empezabas ahora a colar la losa. Y obviamente el concreto ya no se iba para arriba porque pues, primero tienes que llenar todo este vacío. Y eso que nos permitía hacer una conexión perfectamente monolítica. En realidad, estructuralmente esta cosa está calculada como un edificio 100% monolítico. Lo único que cambiamos fue la forma de edificarlo, pero no hay una sola... aquí hay algo bien interesante. El reglamento es muy cruel con los prefabricados. Los castiga muchísimo y hay todos los de la mitad estamos en una encrucijada para que eso algún día cambie. Pero entonces por vía de mientras pues hay que darle la vuelta. Entonces aquí, al efecto de una licencia de construcción, nunca se mencionó la palabra prefabricado para fines de cálculo. ¿Por qué? Porque al final sí es una estructura perfectamente monolítica y eso hizo que nos quitaran todos esos coeficientes que normalmente hacen que una estructura prefabricada le cueste más trabajo ser rentable. No quiere decir que sea más o menos insegura, quiere decir que los coeficientes hacen que las estructuras prefabricadas en ocasiones se hagan más caras, pero simplemente porque no tenemos el reglamento y los lineamientos adecuados. Pero bueno, así está la solución de esto. Y finalmente, la suma de todas estas salas, voy a pasarme esta imagen, la suma de cada una de estas salas de trabajo o salas del museo van haciendo un diafragma completo, no hay una sola junta constructiva en todo este edificio. Entonces tienes estos cajones que tienen estos diafragmas que van dándole la rigidez en la medida que vas aumentando el desplante del edificio. Muy bien. ¿Puedes repetir de qué material son las esferas? Son PAF, que es plástico reciclado, es el que viene en las botellas de Palmolive, todos los shampoos, etcétera, menos la tapita. Curiosamente la tapita es otro material, o sea, no la sabemos, pero
esto se tritura y algo interesante es que sí es un mercado bastante competido porque la gran mayoría de este material se lo llevan los chinos a China para regresarnos otra vez materia, productos para vendernos. O sea, no solamente nos llenan el mercado, sino además se llevan luego lo reciclable para volverlo a regresar en mercancía. Entonces, es un producto que es competido para poderlo comprar. Pero bueno, al final aquí estamos haciendo el ciclo completo de sacarlo de un tiradero, triturarlo y llevarlo a una edificación como un proceso estructural incluso. Sustentable aparte, Rafa. Dice Luis Martínez, ¿cómo se hace el anclaje de las bubble deck a los muros o cómo se apoya? A ver, Luis, me regreso un cachito. Vamos a verlo aquí. La tableta, voy a poner el color rojo. Un segundo. Pues aquí está muy delgadito, pero aquí. Esta es la tableta prefabricada, ¿sí? Y voy a cambiar ahorita de color. Y este es el muro prefabricado, ¿sale? La cara interior del muro prefabricado. Entonces, se coloca la tableta apoyada en el muro, simplemente apoyada. Acuérdate que todo esto, como se va a ver en estas fotografías, está perfectamente apuntalado, no está volando, no es autosoportable. O sea, este es un híbrido o una cosa muy rara que a otros prefabricadores les puede sacar roncha pensar que ahí hay un andamio. Nuestro sistema a fuerza necesita andamio. Si esto lo comparas con una doble T, pues evidentemente en la doble T meter un andamio sería como, ¿qué te pasó? ¿Chocaste? Aquí no, aquí es parte del proceso. Aquí sí hay unos andamios que están soportando los paneles, pero son paneles que tienen la capacidad de tener las geometrías en todos los bordes de losa, los agujeros donde sea que se les ocurra a los arquitectos. Digamos, no hay sistema universal, este te va a resolver unas cosas y bueno, y este es el que nosotros hacemos. Entonces, finalmente, esto está soportado por un sistema de andamios y si me regreso aquí a la maqueta y continúo este dibujo, cuando ya quedó colocado ambos elementos, después va a venir un concreto, que va a empezar a rellenar. Sí, eso sí puedo dibujar. Se me extraviaron las herramientas. Ah, no, aquí están todos. Aquí vamos a empezar a rellenar este hueco. Bueno, este hueco de aquí es el que vamos a empezar a rellenar con el concreto para que después se haga el colado de la losa. Y hasta entonces se hace la conexión. No hay una sola conexión soldada, atornillada, nada. Simplemente es acero de refuerzo que al final va a quedar monolítico. Almadelia Nava pregunta, ¿cuánto tiempo requirió ejecutar esta obra y si se dio un tratamiento al cemento blanco ya que el concreto tiende a hacerse amarillo? Bueno, no, al concreto blanco no se le dio ningún tratamiento. Aquí en la empresa llevamos, bueno, mi papá lleva 48 años haciendo elementitos blancos y se me hace que los amarillos no han de tener buen cemento. Pero no, nosotros no le echamos nada especial, es cemento blanco, agregados naturales, tal vez ahí está el asunto. Nosotros tenemos agregados naturales de minas certificadas. Algo que te ayuda a mantener esos colores, comprar todo el material, revolverlo en seco y finalmente tener un control de calidad durante el proceso de tus mezclas. Y ya se me olvidó el resto de la pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuánto tiempo requirió ejecutar la obra? Ok, la ejecución de todas estas salas fueron 27 semanas. Fue rapidísimo. Casi hincarnos con los arquitectos para que creyeran en el prefabricado, año y medio. Sí, eso sí fue tortuoso. ¿Por qué? Porque no creían ni por tantito que esto podía ser un edificio prefabricado. Y lo interesante es cómo hay una inercia, ¿no? Así como colectiva, de lo tradicional. Nadie
durante año y medio, por lo menos, y queremos haber ido muchas veces a Puebla y a platicar con los diferentes despachos, no hubo un solo constructor, uno, que pusiera una propuesta en la mesa para edificar esto. Ni uno así, ni uno. Sin embargo, tanto gente de gobierno como algunos técnicos defendían el sistema tradicional. Y entonces nuestro primer argumento empezó a ser, bueno, no, como el segundo argumento, porque ya nos habíamos aburrido con el primero y no nos convencíamos, era, oye, pero ¿cuántos postores tienes? No llegó una sola compañía a querer hacer esto colado en sitio. Entonces, pues realmente nosotros cuando empezamos a ver eso, también vimos que el camino lo teníamos un poquito planito, porque no, realmente no llegaron competidores para colado en sitio. Lo que sí hubo fue algunas compañías que, como lo dije hace un rato, de asociación público-privada, que propusieron una estructura metálica forrada con elementos prefabricados de fachada, que por supuesto los japoneses los mandaron derechito a su casa porque no era lo que querían, porque aparte no podías generar un muro de 30 centímetros, por una razón muy simple, y ahí sí ya parezco ingeniero, pues tener una columna de 12 metros de altura con 36 centímetros de espesor, con cargas concentradas a partir de traves, jamás te iba a dar la relación de esbeltez. Entonces, bueno, eso sí me los batearon rápido. Muy bien. El diseño estructural es interno, ¿verdad, Rafa? ¿Quién lo hizo? Preguntan. Sí, nosotros internamente lo hicimos. Después hubo un corresponsable estructural en la ciudad de Puebla. Y en su momento, el despacho en Japón, desconozco, no era ningún ingeniero rockstar japonés, nos mandaron esta imagen donde creemos, porque nunca nos explicaron, creemos que ahí dice que estábamos aprobados, porque después de eso ya nos hacen más caso. Y yo me imagino que Está ahí clarísimo lo que dice ahí. yo me imagino que ahí dice que sí le sabemos. Está bien, Rafa. Oye, ¿puedes escribir en el chat dónde pueden ver el documental de la obra? Sí, claro, ahorita pongo la liga. Los que O en hicieron YouTube es Sin Manual MX, ¿no? No, es que ahí pasó algo interesante. Esperen un segundo, mira. Sí, efectivamente está la página que es sinmanual.mx y de ahí hay una liga que ya te lleva, está en un lugar de medio de arte. Esperen un segundo. Porque como los que hicieron el documental son más artistas que Toyo Ito, nunca lo quisieron subir a YouTube así nada más. Entonces se llama Arte Latino, pero un segundo. Ahorita les digo cuál es la liga y la pongo. Y lo único que hay que hacer ahí es registrarse, no te cobran nada, pero es un lugar donde te dan pues ponen puro cine De arte. Pues sí, cine de arte, ¿no? Entonces ellos nunca lo quisieron subir a YouTube, con todo y que yo lo pagué, bueno, la compañía, al final ya ni lo puedo usar, pero bueno, salieron más artistas, como les dije, que Toyo Ito, pero buenos los chamacos, buenos. Bueno, mientras buscas eso, ¿qué software usaste para el diseño estructural? ETABS y SAFE. SAFE específicamente. Y SAFE. Miren, aquí está. Voy a ponerlo en el chat de la liga. Bueno, ¿dónde podemos ver el documental? Oye, Leti, ¿dónde pongo? Ajá. Ya se me perdió el chat. Aquí está ya. Te preguntan cuál fue la ventaja de usar los sistemas precolados versus un colado en sitio. Bueno, el primero y fue indudable, como les decía hace rato, es que no hubo un solo constructor así que se animara siquiera a presentar una propuesta. En pocas palabras, ¿cuáles eran las ventajas? Que se construyera, esa fue la primera, porque si no, no había ningún valiente que se animara. La verdad es que cuando luego veo el documental, hay de vez en cuando, y veo por las que pasamos, creo que la ignorancia a qué nos estábamos metiendo ayudó mucho a que lo hiciéramos, porque fueron una cantidad de retos que por ningún lado teníamos ya
resueltos. Sin embargo, se logró sacar este asunto. Ventajas muy rápidas va a ser la siguiente. Tienes 60% menos de concreto blanco. Si tú consideras que te puede costar casi el doble el concreto blanco que el concreto gris, y ya olvídate, concreto blanco estructural, ese es todavía más caro, porque nosotros el acabado de las piezas lo hacemos con un concreto de 250. Entonces, aquí hay una serie de ahorros nada más en materiales que ahorita les explico en esta imagen. Aquí, por ejemplo, en esta capa exterior y esta capa interior, incluso ahí, primero tenemos una capa de 2,5 centímetros con un concreto de 250, que digamos que es nuestra pasta arquitectónica, es la cara que queda expuesta. Y luego tenemos concreto blanco, que se lo pusimos blanco, pues simplemente por si llegaba a haber alguna falla así terrible, que todavía siguiera estando blanco atrás, ¿no? Para no arriesgarnos a que apareciera ahí un pedazo de concreto gris y ahora diles que no se va a caer, ¿no? Entonces nos quisimos curar en salud con eso. Y entonces, nada más en materiales ya tienes esa primera ventaja. Luego, para hacer todas estas cimbras, le solicitamos a 4 compañías transnacionales presupuestos. EFCO, DOCA, PERI, Yulma, les solicitamos cotizaciones. Son empresas, o sea, fabulosas para hacer cimbras en todo el mundo. Hacen cimbras para proyectos de Zaha Hadid, Norman Foster, Tadao Ando, y puro gurú de la arquitectura, ¿no? Y nada más, como dato cultural, el costo de la cimbra de una de estas compañías equivalía a nuestro servicio del edificio terminado. Pues cuando vimos eso, pues obviamente también le subimos un poquito el precio por ahí, porque dijimos, bueno, si nada más la cimbra cuesta esto, entonces prácticamente fue que se lograra hacer, porque en 27 semanas jamás hubieras hecho esto en una obra. Imposible, imposible. Y el gobernador, hoy difunto, y no por el museo, sino quizá por qué, en algún momento decía, yo suspendo la obra si ustedes no la acaban. ¿Por qué? Porque no voy a echar el ridículo de no acabar. Era un cuate que tenía muy claro que si ponía una fecha, la cumplía. Sí tenía medios para motivarte, ¿no? Hacia adelante, eran bien amables. Y entonces no te quedaba de otra más que terminar. Y ahí pues es donde ves la gracia de la prefabricación, que el proceso se lograra cortar a 27 semanas. O sea, ¿qué ventajas? Todas. No haberlo hecho así simplemente no iba a existir el museo. Era imposible que existiera por el presupuesto que tenían y por el tiempo que les quedaba. Muy bien. El concreto que usaste fue de 450 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál fue el módulo de elasticidad y qué tipo de agregados usaron? Eso, si quieren, luego se los paso vía Leti, porque eso ya está Eso muy es una pregunta muy ingenieril. Sí, no, ese ingeniero está muy ingeniero. Muy rudo. Pero se la podemos... Muchas gracias, Rogelio. A ver si Max, por ahí que anda en la conferencia, nos puede contestar en el chat. Sí, ¿qué empresa fabricó los elementos prefabricados? Pues Papresa y Danstec. Es correcto. Rodrigo Torres, el problema de humedad por parte del lago, ¿cómo se controló? ¿Impermeabilizante integral? El lago, a ver, si ¿cuál lago? Es que atrás hay un lago. Bueno, aquí hay unos renders. Efectivamente llega... La verdad es que está muy bien resuelto ese detalle arquitectónico, pero esto que parece que los muros nacen desde el agua, 1 centímetro antes, tiene una caída de agua, entonces en realidad nunca se toca. La verdad es que lograron un muy buen efecto, entonces ahí no hay ningún problema. Y de entrada el lago tiene toda una geomembrana que contiene todo el agua, entonces nunca se está filtrando, nunca nada. Entonces, por suerte no le tuvimos que agregar ese problema adicional a la solución. ¿Cuál es el mantenimiento que se le da a este tipo de muros? Pues mira, hoy en día el museo, parte del contrato que tenía el participante que ganó, que es Grupo Hermes, era tener el museo en óptimas condiciones por 25 años y creo que así lo han cumplido. Los muros
solamente el primer año nos solicitaron que los fuéramos a lavar. Tú ves una persona, se baja en una guindola y le lava con una escobita donde esté sucio y ya le vas dando su pasada y se le coloca un repelente que tiene una duración de 2 años y es un repelente para evitar que se empiece a incrustar y a generar moho en la porosidad del concreto. Pero nada más. Y por lo visto ya aprendieron a hacerlo, porque ya después ya no nos hablaron. Bueno, no cobramos muy caro por limpiar. Francisco Martínez pregunta, bueno, mencionaste que en algunos elementos se usan fibras de refuerzo. ¿Estas pueden sustituir al armado tradicional en algunos elementos o solo son complementarios? No, sí, sí, los pueden llegar a sustituir, pero en el museo no hicimos, mira, fue aquí. Para estos arcos, ya no me acuerdo cuál, pero alguno de estos, le voy a dibujar un tantito aquí, un segundo. Algunas de estas grietas, que de hecho aquí las marcamos con plumón, fueron creadas porque se le puso a estos arcos, se les puso encima un poquito de peso que era representativo de la carga. Aquí vemos esta foto de aquí arriba. Estas son las toneladas por metro lineal que le va a corresponder soportar a estos arcos. Al ser arco, la teoría dice que trabaja con presión, entonces, y pues estando en casa nos quisimos aventar a ver cuál de estos sí aguantaba y era cierto, y bueno, te das cuenta que sí esa compresioncilla, no compresión solita. ¿Por qué? Porque hubo unos que obviamente se desbarataron. Esta prueba la hicimos varias veces, pero sí llegamos a hacer algunos donde sustituíamos al 100%, pero lo que veíamos es que en las uniones, ahí se nos quedaba pobre sin algunos elementos de refuerzo adicionales. Es decir, el arco completo, o sea, si pudiera de alguna forma haberse resuelto aquí mejor la conexión entre uno y otro, sí podía aguantar sin ningún problema con esas fibras. Y lo que pasa es que te aparece la más mínima tensión y entonces te aumenta. Si tienes unos aumentos, te evita muchísimo las grietas por contracción, pero ya las estructurales, solamente si logras hacer que trabaje el 100% a compresión, lo vas a lograr. En pocas palabras, esa tensión lo estamos haciendo hoy en día en unos elementos prefabricados de fachada, pero estamos utilizando un panel de 2 centímetros de espesor, que eso nos da 70 kilos por metro cuadrado, que es un panel muy ligero, pero a su vez ese al final tiene un refuerzo con un bastidor metálico. Entonces, la verdad es que para las tensiones, nada como tener tus fierros por ahí. ¿El Bubble Deck afecta la resistencia a la carga? Pregunta Miguel Ángel Sánchez Arevalo. Al contrario, te aumenta la capacidad de carga porque estás eliminando a partir de estos huecos. O sea, la esfera de PET lo único que está haciendo es quitando peso muerto a la losa donde no lo necesita. Y a base de estos elementos, lo que estás haciendo es generando estas cavidades tridimensionales que a partir de una esfera que es altamente estructural y estable, pues te generan estas cavernas allá adentro que al final te van dejando una especie de losa reticular con estas formas pues donde viaja perfectamente todas las cargas, ¿no? Como que nunca haces estos quiebres raros que a las estructuras les cuesta mucho trabajo hacer conexiones a 90 grados porque genera torsiones muy fuertes. Cuando tú haces que la fuerza viaje a través de estas formas más orgánicas, pues te vuelve un elemento mucho más estructuralmente más conveniente. Roberto Baeza pregunta, ¿cuál es el concepto físico en que se basaron para realizar el proyecto? Está muy emocionante esa pregunta, pero no la entendí. ¿Cuál es el concepto físico? A ver, Roberto, si nos quieres... Que se nos explique un poco. El primer concepto es que teníamos que vender algo ese año y no teníamos mucha chamba, o sea que sí estábamos bastante ociosos y nos metimos con todo el proyecto más complicado que se nos puso en la mesa. Físicamente necesitamos algo que vender.
Y aparte Pero, contra la gravedad, ¿no? y aparte contra la gravedad, sí. Este, se Creo que tuvieron, si en esa época este proyecto nos hubiera caído en una época de mucho trabajo, probablemente no le hubiéramos entrado. También la necesidad hace que hagas cosas interesantes a veces. ok, ya se especifica, ya claro, Roberto, se refiere a que si están emulando, por ejemplo, las olas o este, Ah, ok, ok. Ya el proyecto arquitectónico, bueno, acuérdate que el proyecto es de Toyo Ito y Toyo. Sí, efectivamente, sí. Bueno, o sea, ah, ¿qué tradujiste del mind, del top of mind de Toyo Ito? no, 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 este cuate sí le gira la ardilla. De hecho, aquí vamos a ver, este, este videito no se vio al principio, porque andaba yo con la pantalla sin compartir, pero el camarada Toyoito, hay todo un tema con el agua. Al centro del museo hay una fuente que es un vortex, un remolino ahí que se va como al centro del universo. Y entonces en los planos arquitectónicos, cuando tú analizas la planta, es este fluido del agua, cómo se van doblando todos los muros y trae un tema de energía y todo zen, de que los espacios y la orientación, la forma en cómo entra la luz, por ejemplo, estos conos que llegan a los extremos y no se tocan, toda la entrada de luz al museo siempre es indirecta. Esa es una cosa muy importante en los museos. Entonces, estos huecos que se generan, bueno, para acabarla de amoldar estructuralmente, estas son salas que miden 12 por 25 por 25 metros. Mira, aquí está la imagen del vortex. Es una fuente padrísima que está al interior. Y es la toma de la fuente, o sea, este no es efecto de, de ningún render, es el agua como está dando vueltas ahí. Y para acabar de amolar, cada una de estas salas, los muros en las esquinas nunca se tocan. Es decir, nunca llegas a completar ese efecto de rigidez que te genera una esquina. Toda esa fuerza viaja a través del diafragma de la losa. Entonces, cuando me preguntas que qué aporta o que si debilita el Bubble Deck, no, al contrario, lo que logró ahí es hacer ese diafragma, porque, como lo vamos a ver ahorita aquí en la planta, en esta imagen, ahorita me está haciendo ver mejor. Aquí, nunca, de los cuatro muros, nunca se vuelven a tocar entre ellos, siempre se quedan a punto de tocar, entonces nunca cierras esa esquina, y entonces la rigidez la logras pasando las fuerzas a través del diafragma que es la losa. Muy bien. Se tuvieron placas ahogadas para el panel prefabricado y de ahí soldar y sostener parte de las cargas del sistema, además del apuntalamiento externo. Cero placas. Eso es algo que ayuda a bajar muchísimo el costo. El acero estructural, y aquí que somos prefabricadores de concreto, el acero estructural, bendito sea, siempre está por las nubes y eso nos abre una oportunidad a todos los que hacemos concreto para tener oportunidades de negocio. El acero estructural es carísimo, entonces cada vez que vas dejando elementos metálicos embebidos, pues vas aumentando tu costo por metro cúbico, ¿no? De concreto. Entonces aquí lo que quisimos hacer es que todas las conexiones, y fueron todas las conexiones, son con el acero de refuerzo que hubiera necesitado esa estructura si se hubiera colado en sitio. En pocas palabras, no metimos un peso para ningún accesorio que nos ayudara al proceso de la prefabricación. Hubo momentos en que sí los extrañamos porque nos podíamos haber hecho la vida un poquito más fácil, pero ya teníamos un precio ofertado y la verdad es que no nos podíamos salir de ahí, entonces pues hubo que ingeniárselas para evitar cualquier herraje, o sea, no trae nada, viene tierno el panel, así, concreto, concreto y acero de refuerzo, no hay más. ¿Cuál fue el sistema de cimentación, Rafa? Es una zapata corrida. La zapata, simplemente se coló la zapata, en la contratrave se coló como 3/4 partes de la contratrave y se quedaron puntas de varilla como aproximadamente unos 2,5 metros de altura, que a la hora que nosotros insertamos el muro sándwich y se apoya sobre esa contratrave, eso hacía la unión del resto de la contratrave con el muro y el empalme del acero vertical. Pero sí una zapata, o sea, triste zapata Colada en sitio. Ajá.
Está bien. ¿En las conexiones losa y muro se presentaron juntas frías? No, ahí el chiste, me voy a regresar a esta imagen. Aquí vemos cómo está la losa ya colada en una porción y luego cómo se dejó un cuarto del claro sin colar. ¿Para qué? Para que esos colados siempre fueran monolíticos. Lo vemos de este lado de esta sala y luego del otro como también todavía está sin colar. Entonces siempre en esas uniones siempre se hicieron los colados monolíticos y se dejaban las uniones al cuarto de claro. Digo, sí, en algún momento se hay junta fría, pero ya una vez que pasaste el peor momento de cortante en la losa. Ya vamos a terminar. Dice, el estudio del japonés en las presiones es, ¿qué? ¿Las presiones en la losa de cimentación? No entiendo, Juan Carlos, tu pregunta. Héctor Rodríguez, ¿por qué no pusieron losas pretensadas u otro tipo pretensado? O la primera, porque nosotros no vendemos eso, así, esa es como muy práctica. Y la segunda es que durante el camino nos dimos cuenta, porque sí nos lo sugirieron en algún momento los japoneses, por un tema del peralte de la losa, que por qué no pretensábamos o postensábamos. Y la respuesta fue la siguiente. Primero, en las fachadas se hubiera tenido que complicar un poco más la solución, porque fíjense cómo en la fachada ni siquiera se alcanza a apreciar los entrepisos. Aquí vemos en esta ventana a humanos ahí felices, pero tú en la fachada ni siquiera ves el entrepiso, nunca ves la losa donde está. De haber puesto algún sistema así, nos hubieran aparecido los herrajes en la fachada. Entonces, pues teníamos que poner un tapón. Obviamente nosotros al no vender eso, en algún momento les hicimos unas imágenes con todos los torones ahí salidos y les decíamos que si querían que así se viera su museo y nos dijeron que no, gracias. Entonces, empezando porque no lo vendemos. Pero segundo, después viene un tema de vibración. Cuando tienes ese claro tan grande con esas cargas vivas, que no son muertas, que es distinto, te puede generar muy fácilmente una vibración, porque obviamente vas a lograr una losa mucho más eficiente, sin duda, mucho más esbelta, pero que a su vez toda esa tensión lo que te va a generar sí o sí es eventualmente una vibración. Y por otro lado, tanta esbeltez también te va a generar falta de masa, y esa falta de masa te va a generar que pierdes una acústica. En pocas palabras, no hay un sistema universal, pero aquí a nosotros se nos juntaron el hambre y las ganas de comer, porque ellos necesitaban no vibración, necesitaban acústico y no querían herrajes en la fachada. Entonces fue así como de mi pintado, ¿no? No siempre se logran todas estas combinaciones, pero aquí fue el caso. Oscar Pérez pregunta, en cuanto a los trabajos de entrepiso, ¿qué tan fácil o eficiente resultó trabajar con la forma circular del bubble deck a comparación del poliestireno tradicional que es de forma rectangular? O sea, que ¿por qué no haces tu bubble deck con poliestireno? Bueno, primero porque la solución como tal funciona así, y ahorita tal vez me voy a revisar un poquito esta imagen. Funciona así por algo muy simple. Mira, cuando estás durante la producción, empezando, el poliestireno es base petróleo y lo que estás haciendo es sigues cooperando a contaminar el planeta. Esa sería la primera. La segunda, las esferas lo que hacen es que con la menor cantidad posible de materia vas a lograr hacer esta cavidad. Y cuando hablamos de materia es efectivamente cómo logras hacer vacíos en el concreto que durante el proceso del colado te van a generar un empuje, pues es una esfera. Si nosotros hacemos esto con poliestireno, de entrada tienes el 100% de ese bloque de poliestireno, lo tienes lleno, pero estás contribuyendo a este tema de seguir contaminando. Y por otro lado, que la pieza ya sale de la planta, como se va a ver aquí. O sea, la pieza ya sale con todo el acero estructural que requieres desde la planta. Entonces, no es lo mismo poder procesar y supervisar todas esas cosas en planta
a partir de sistemas de controles numéricos, rayos láser que te van a permitir tener una precisión milimétrica, que en obra andar ahí con tu metro buscando a ver qué pasó. Simplemente es un tema de productividad. O sea, ahí sí el prefabricado se lleva de calle a cualquier proceso que hagas en campo, al que sea. Muy bien, Juan Carlos nada más nos comenta que la gráfica que presentaste con colorcitos y en japonés se refiere al estudio de las presiones en la losa de cimentación con los colores, identificas los esfuerzos a los que está sometido la losa. Gracias, Juan Carlos, por saber. Oye, Juan Carlos, pero entonces no dice que somos buenos, ya me quitaste esa ilusión y esa ilusión. Bueno, pues creo que ya le dimos una vuelta a todas las preguntas, a las principales, algunas se repiten. Pues queremos cumplir con los tiempos también. Agradecerte, Rafa, por tu tiempo, por tu entusiasmo, por ser uno de los líderes innovadores en nuestro sector, en esta industria del prefabricado, que se aventó a traer de Dinamarca este sistema de Bubble Deck, que incluso, bueno, pues también mi comercial es que en nuestro diplomado, el ingeniero Ricardo Pérez habla del diseño de las losas con Bubble Deck a los que estén interesados. La quinta generación va a empezar en el mes de julio del próximo año. Vamos a mandarles con oportunidad los precios ahí para el año que entra, en apoyo a todo esto que estamos viviendo, todos los que estamos inmersos al sector de la construcción, descuentos que van del 50% al 25%, para que se animen a tomarlo y que pues cada vez nos conozcan más, se animen a diseñar con prefabricados los proyectos. Estamos dando fin a este ciclo de conferencias, el primero de muchos, esperamos, en el que nuestra intención es demostrar que no somos la caja de zapatos que resuelve un edificio o un centro comercial cuadradote. Ya hemos demostrado con muchos ejemplos que podemos hacer cosas muy versátiles, pero tampoco que se queden con la idea de que somos tan versátiles y hacemos cosas tan raras que son carísimas. No, tenemos opciones para todo, nos adaptamos a los proyectos, a la necesidad de cada uno de las obras que se presentan. Acérquense a la asociación, los invitamos a que si tienen un proyecto que creen que pueda ir con prefabricados, acérquense a la asociación. Nosotros hacemos partícipes a todos los asociados, no privilegiamos a ninguno, para que les den el soporte, la asesoría que ustedes merecen. Muchísimas gracias, gracias a nombre de nuestro presidente, el ingeniero David Rodríguez, que se tuvo que ausentar. Mi nombre es Leticia Amador, soy gerente de ANIPAC. Cualquier información está en la página de internet www.anipac.org.mx. Por ahí en el chat también les dejé un mail por si tienen alguna duda. Y bueno, por último, gracias Rafa, gracias por tu tiempo, gracias por compartir este proyecto que de verdad da mucho orgullo ser mexicanos, que haya sido hecho por mexicanos y para México. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Gracias. Buena tarde. Adiós, Leticia. Nos vemos, Rafa. Ahí me contestas mi correíto. Sí, nos vemos. Para ayudar a este chico. Dale, bye. Dale, buena tarde, bye bye.